Soy Erika Rojas, soy profesora, docente de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Pues me he dedicado más a la actuación y a la docencia, cuando puedo a la investigación, pero eso me ha costado más precisamente porque también soy madre de una niña de 8 años que está en segundo grado. Vivo solo con ella y con mi mamá, que ya está mayor, tiene 73 años. Las mujeres latinoamericanas, y esto aplica a Costa Rica también, nunca habíamos sido tan desiguales entre nosotras como lo somos hoy. En gran medida, producto de muchos logros, pero de logros que han alcanzado a las mujeres de maneras muy desiguales. Entonces, mientras el derecho a la representación política, a los derechos sexuales y reproductivos, cuando existen para todas, el acceso a un trabajo bien remunerado, la posibilidad de delegar cuidados no remunerados en una persona que esté en tu casa apoyándote o contratar servicios privados, es decir, apoyarte en el mercado para los cuidados, es totalmente desigual. A las históricas responsabilidades domésticas, que es el cuidado de las personas menores de edad, el cuidado de las personas con discapacidad, el cuidado de las personas mayores, además de la limpieza, la comida, bla, bla, bla. Vos tenés una doble vida, ¿verdad? Entonces tenés un uso del tiempo diferenciado en hombres y mujeres. Entonces, si vos tenés que una mujer trabaja a tiempo completo, que son 40 horas a la semana, y un hombre trabaja a tiempo completo, que son 40 horas a la semana igualmente, vos tenés que, al final, la mujer trabaja 40 horas en la calle, el hombre también, pero la mujer dedica casi 20 horas a la semana a labores domésticas, mientras los hombres en promedio dedican 7 horas. La creciente participación laboral de las mujeres en la región contribuye de manera significativa a la reducción de la pobreza y la desigualdad. El empoderamiento económico de la mujer en la región tiene gran importancia para lograr economías y sociedades más prósperas, pacíficas y resilientes. Actualmente la participación de las mujeres en el mercado laboral es mucho mayor que hace 20 años. Sin embargo, las mujeres de la región todavía dedican más del triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres. Esta responsabilidad desproporcionada se acentúa durante la pandemia. El trabajo doméstico y de cuidado aumentó, al mismo tiempo que se trasladan al hogar otras tareas como la educación de los hijos. Ha sido muy duro y complicado. Primero, como por las implicaciones de la salud, ¿verdad? Lo primero que uno hace es asustarse, angustiarse. Gracias al universo y a la vida, tengo lo esencial en mi casa, tengo comida, no perdí mi trabajo, y entonces, bueno, al menos me permite no preocuparme por eso, porque sé que hay otras familias que están sufriendo por eso también. Y por otro lado, la preocupación de mi hija, ¿verdad? Del cuidado de ella. Y sí, claro que sí, digamos, las labores en la casa se han aumentado para mí, porque además yo soy madre sola, el papá de mi hija colabora y hace su parte, pero yo sí siento que mucha de esa responsabilidad recae en mí. Y también con mi mamá mayor, a pesar de que ella me ayuda y saca sus ratitos para cuidarme a mi hija, para que yo vaya a alguna clase, y le agradezco muchísimo esos momentos. Y ya es una mujer que necesita también atención, que hay que chinearla, que se cae fácilmente y se lleva golpecillos. Entonces, por un lado es como más cuidado, es como más atención, pero por otro también es acompañarnos, es que ella a veces también me ayude. Esta situación de confinamiento, de distanciamiento físico, traslada al hogar básicamente todas las dimensiones de la vida, que van desde la escuela, la consulta médica, la atención psicológica, la recreación, y esto pone una enorme presión sobre los cuidados, y en particular sobre los cuidados no remunerados. Entonces las mamás, las hijas, las abuelas se vuelven necesariamente maestras, doctoras, psicólogas,
asisten a la recreación de niños y niñas que llevan semanas, en muchos casos meses, sin estar en contacto con otros niños y niñas. Me encontré unos patines viejos míos que no usaba desde hace años. Se los puse, le quedaron grandes, no me importó y ideamos ir todas las tardes, antes de que empezara ahora el invierno, a darle vueltas a la manzana como locas, dábamos 4 o 5 vueltas. Aprendió a andar en patines, entonces bueno, eso ha sido lindo. Luego los patines ya se nos despedazaron, no pudimos, entonces me ideé comprarme una bola de esas grandotas como las que usan para las embarazadas y para ese tipo de trabajo. Y sí, al final del día o a la mitad del día, saco un ratito para jugar bola con ella, para salir a, ¿verdad?, gastar esa energía. Pero sí, eso implica también más trabajo, ¿verdad? Y más cansancio. Yo me levanto normalmente a las 5:30, y ya a las 9 ya no doy. Y también eso es otra cosa que es muy dura para las mujeres, ¿verdad? Que es que, claro, como en el día no te alcanza para hacer todo lo que tienes que hacer del trabajo, todo eso lo tengo que hacer cuando ella se duerme. Y entonces a las 8 o 9 de la noche, ¿quién tiene cabeza después de haber hecho todo eso para sentarse a estudiar, a leer, a preparar clases? Es muy, muy cansado. Yo quisiera señalar que no es que las exigencias no estuvieran antes, ¿verdad? Pero antes había una distinción entre el espacio laboral, ¿verdad?, que es el espacio público, el espacio de salir a la calle, y el espacio privado doméstico, ¿verdad?, el espacio de la casa. Entonces, vos pones que en ciertos casos, no todos, pero en ciertos casos vos tenés un trabajo de 8 a 5. Hay un tiempo, hay un espacio en que te puedes quitar el sombrero de mamá, o el sombrero de hija, o el sombrero de sobrina, o sea, el sombrero que siempre te vincula con otro sujeto de tu casa, ¿verdad? Las mujeres siempre tenemos un adjetivo. Siempre somos la hija de alguien, la mamá de alguien, la prima de alguien, o sea, siempre estamos vinculadas con alguien más, a quien cuidamos por lo general. Vos tenés un espacio en que vos te puedes quitar todos los sombreros y empezar a trabajar, ¿verdad? A atender reuniones, a lo que sea. Y vos sabes que después de las 3 de la tarde vos podés estar en modo mamá. ¿Qué pasa en tiempos de pandemia? Ya no hay una distinción entre el tiempo externo laboral y el tiempo doméstico. Todo se vuelve una amalgama, ¿verdad? Y las primeras semanas vos decís, wow, qué chido. Eso es una trampa, ¿verdad? Porque entonces, cuando se nos quita esa distinción que está mediada por los horarios, todo pasa a cualquier hora, ¿verdad? Y entonces, a eso sumar, por ejemplo, que ahora muchas madres son la maestra, ¿verdad?, de sus hijos o sus hijas. Lo que más ha sido complicado es que mientras yo estoy dando clases, ella está en clases también de la escuela. Entonces, yo he tenido que reorganizar los tiempos de las clases en función de atender a mi hija en sus propias clases. Al inicio intenté dar las 2 horas yo sentada y que ella 2 horas se entretuviera en lo que fuera, ¿verdad? Viendo tele, jugando, pintando, lo que fuera. Y no funcionó. Ella empezó a frustrarse mucho porque sentía que yo no estaba ahí. Si a mí se me pasaba la alarma de las clases de las 11, ella, y llegábamos a conectarnos tarde, entonces lloraba, se frustraba, se enojaba con la maestra. Y toda esa preocupación de mi hija, luego yo, ¿cómo voy con eso a dar clases? No podía. Una serie de actividades que antes estaban en el mundo de lo presencial, que ahora pasan a lo virtual, ¿verdad? Y eso te ahorra tiempo. Lo que pasa es que el ahorro de tiempo viene vinculado con un mandato de productividad, ¿verdad? Porque desde el principio lo que se nos está diciendo es, tenemos que seguir siendo productivos, no pasó nada, solo nos pasamos de lo presencial a lo virtual. Todo está bien, todo está muy bien. Yo soy profesora de 3er año, teatro clásico, entonces yo estaba intentando con el estudiante, ok, ahora decía este texto, ¿verdad? Como todo el esfuerzo de atención que requiere, ahora vamos a probar esta acción y ahora, ¿verdad? En donde requiere mucha atención del docente y una gran concentración
observaciones muy agudas sobre lo que el estudiante está haciendo, y yo oía de lejos a mi hija llorar: ¡Mami! ¡Guau! ¡La clase! No llegué a la clase, no quiero hacer esto es horrible, no sé qué. Ese día me puse a llorar frente al estudiante y le dije: no puedo ponerme creativa pensando en Shakespeare, aislada en medio de lo que está pasando en este momento. No puedo hacer esto es una locura, no puedo. Mi atención tiene que estar allá. La primera necesidad es ir a ver qué pasó con ella. Entonces tuve que suspender la clase con toda la pena del mundo, ¿verdad? Decirle al estudiante: mira, discúlpame, esto a mí me sobrepasa. Después reprogramamos. Por dicha el estudiante entiende y todo bien. Y a partir de ese día fue como así un parteaguas donde yo dije: ya, esto tiene que solucionarse de alguna forma. Entonces tuve que sentarme con mente fría, volver a reestructurar las rutinas. La semana pasada, creo que ya lo logré con tranquilidad. Pero ese ajuste fue muy complejo. Y fueron llantos de ella y míos, y preocupaciones, ansiedades de ella y míos, aparte de la preocupación de que la clase funcione y de que los estudiantes estén contentos, más o menos dentro de lo posible, ¿verdad? Formar parte de la fuerza laboral activa en este momento significa, en la mayoría de los casos, que además seguimos respondiendo por las labores doméstica, ¿verdad? Si no, ponele que estás en un hogar en el que hay una igualdad y responsabilidad en el cuidado y todas las cosas. Al final, el tema de la gestión queda en manos de las mujeres. Más allá de las cosas materiales, vos tenés la responsabilidad de organizar la vida doméstica, ¿verdad? Si alguien va a barrer y no sos vos, eso está súper, pero vos tenés que decir quién va a barrer. Entonces, digamos que sigue siendo una carga, ¿verdad? O sea, sigue siendo parte de lo que una autora como Silvia Federici habla de la división sexual del trabajo, ¿verdad? Lo que nos toca a las mujeres en la casa y fuera de la casa. O sea, cuando vos vas a una escuela, ¿cuántas maestras hay? ¿Cuántos maestros hay? Cuando vas a un hospital, ¿cuántos doctores y doctoras hay? ¿Cuántas enfermeras y enfermeros hay? ¿Verdad? En ciencias sociales, por ejemplo, es llamativo el trabajo social, ¿verdad? Entonces, vos ves cómo se reproduce en el área profesional, cómo se reproduce el cuidado, ¿verdad? Y cómo las profesiones que inspiran más el cuidado de los otros y las otras son ocupadas más por mujeres. La economía de servicios alberga la mayoría de las mujeres que trabajan de forma remunerada, y esta se ha visto seriamente afectada durante la pandemia. 1/4 de la población femenina económicamente activa en toda América Latina trabaja en casa realizando labores domésticas, y buena parte de estos trabajos se han perdido temporalmente. Igualmente sucede en áreas como el turismo, donde labores como la limpieza son desempeñadas mayoritariamente por mujeres. Entonces, las mujeres estamos ubicadas principalmente en esos dos tipos de situaciones, las de los trabajos que se perdieron y las de los trabajos que no se han perdido, pero que son altamente precarios. Pues en ambos casos, las mujeres trabajadoras están teniendo que lidiar con toda esta situación y al mismo tiempo con la retaguardia, ¿no? Con los niños y niñas en la casa sin escuelas, teniendo que ver cómo organizan ese tiempo, con vínculos familiares alterados, con redes de solidaridad alteradas por la necesidad de mantener el distanciamiento, con una alta pérdida de protagonismo de abuelas y de abuelos que cumplen en nuestra región un papel central en nuestro régimen de cuidados tan familiarista y tan privatizado. Entonces, estas son particularidades que vivimos las mujeres proporcionalmente más asociado a cómo nos hemos organizado en nuestra relación con los hombres. De hecho, algunas estimaciones recientes de esta semana para Estados Unidos indican que las mujeres pasaron en promedio de hacer 30 a hacer 53 horas de trabajo no remunerado en la casa.
esta estadística sería distinta en América Latina, pero en cualquier caso hablaríamos de un salto muy grande. ¿Por qué? Porque estás reemplazando a otro montón de personas que normalmente participan en el reparto de tareas, sin ir más lejos, la maestra. Entonces, pues esto nos configura un panorama complejo y un panorama sobre el que, por un lado, conocemos aún poco, es decir, todavía estamos tratando de entender lo que estamos viviendo, al mismo tiempo que se trata de una crisis multidimensional. O sea, a diferencia de otras crisis que hemos vivido en el pasado, en este momento está en crisis la dimensión económica, la dimensión de la convivencia en los barrios, la dimensión escolar, por supuesto el laboral. Entonces son múltiples dimensiones colapsadas de distintas maneras, superpuestas, que hacen realmente la situación compleja de vivir y compleja de entender. Se habla muy poco de esto, pero hay un incremento del trabajo de las mujeres amas de casa que trabajan en el hogar, o sea, las mujeres que hacen trabajo doméstico no remunerado, o sea, las amas de casa. Hay un incremento en el trabajo, no tenés tiempo para ti porque todo el mundo está todo el tiempo en la casa, ¿verdad? De eso se habla poco, pero ahí está. En el caso de las mujeres que tienen que salir a laborar, ¿qué tenés? O sea, tenés una ansiedad extra, ¿verdad? Que es que tenés que extremar las medidas de seguridad, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí tenés otra cosa que se suma. Las mujeres que pueden laborar desde la casa, que pueden hacer trabajo remoto, entonces tenés se borró la línea del horario laboral y la línea del horario de trabajo doméstico. Entonces, digamos que tenés esos 3 grupos de mujeres que estamos siendo afectadas de manera distinta por la pandemia, ¿verdad? Y cuya vida está siendo transformada. Y para todas hay un mandato, el mandato tradicional del cuidado, pero también el mandato de la productividad. Pues esta idea de la maternidad moderna, ¿verdad? O sea, significa más trabajo para nosotros. Ahora somos profesionales, tenemos que tener un nivel alto, ¿verdad? Y además, estando en una universidad, además la universidad te lo exige, es un nivel alto, académico, en constante actualización. ¿Y cómo se hace eso si uno no tiene el tiempo? Es muy complicado. Y luego todas las labores invisibilizadas y no remuneradas que haces en la casa. Y es muy triste porque es una labor invisible, pero es lo que sostiene a la sociedad, es lo que sostiene a las familias funcionando. Entonces, digamos que vos tenés ese modelo, vos tenés un modelo de mujer que tiene que ser exitosa en el mundo de lo público y competente en el mundo de lo privado. ¿Por qué exitosa? Porque vos tenés una mujer que sabe que va a ganar siempre 20% menos que un hombre en Costa Rica por el hecho de ser mujer. Entonces tiene que esforzarse el doble para ascender a un mismo puesto que un hombre, primera desigualdad, ¿verdad? Entonces tienes que ser exitoso no es una autoexigencia. Ser exitosa es un mandato social. Número 1. Y en segundo lugar, entonces vos tenés que lidiar con todo este tema del instinto maternal, del cuidado de los otros y las otras, ¿verdad? Y de que vos querés, por supuesto, que tus hijos y tus hijas también sean exitosos en el futuro. Entonces, digamos que las mujeres estamos en este momento entrampadas en una cultura que nos demanda éxito, ¿verdad? Que nos demanda el doble que a los hombres por el hecho de ser mujeres, pero que sigue siendo ultra tradicional en el espacio de lo doméstico. Entonces, que demanda que vos estés en las escuelas de padres, que demanda que vos seas activa en las escuelas, que estés haciendo la tarea con tus hijos y tus hijas, ¿verdad? Que te cerciores que todas las labores domésticas están siendo cumplidas en tiempo y en el espacio, ¿verdad? Entonces tenés que tener la casa de revista, la familia de revista y el empleo de revista. Entonces hay un mandato social muy organizado, ¿verdad? Ya nadie espera que sepamos tejer, bordar, coser, surcir, esas cosas, pero sí se espera que con una mano seamos profesionales exitosas y con la otra estemos removiendo la olla, ¿verdad? Entonces, ese mandato sigue. Entonces, pues
todo esto crea oportunidades para reorganizar los cuidados en la casa, pero en un primer momento lo que más crean es estrés, tensión y sobrecarga. Es decir, traducir esto en oportunidades para una democratización de los cuidados requiere un trabajo que normalmente es liderado por el Estado, de promoción de modelos, de valores, de arreglos diferentes, de enfatizar la idea de que vos podés ser un hombre superhombre y ser un hombre cuidador, que ser cuidador más bien refuerza antes que erosionar tu condición masculina. Pongo esto solo como un ejemplo del tipo de cosas que se necesitan hacer, además de otras que pueden pasar por transferencias públicas, licencias para cuidar, habilitación de servicios para las mujeres que están en ocupaciones en las que no pueden tomarse un recreo, como las enfermeras. En fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero que requieren pensar con una cabeza muy amplia que los cuidados son el sostén de la vida, que la economía, que se habla tanto de reabrir las economías, cuando hablamos de reabrir las economías, estamos hablando de reabrir las economías de mercado, porque la otra economía, la economía cotidiana que te permite tener la alimentación en la mesa, que te permite tener la ropa limpia, que te permite que la casa funcione, no solo ir a comprar, sino ahora llegar, lavar y usar todo el tiempo que ocupás para que todo esté listo y que estés segura en tu casa, esa economía no ha parado. Lejos de no parar, está en un punto de máxima exigencia. Y pues es posible pensar maneras de reorganizarla de manera tal de que se pueda resolver bien y que no acentúe condiciones de desigualdad extrema. Y ojo que creo que parte de mi sobrevivencia ha sido porque a veces el papá se la lleva un par de días a la semana y esos días para mí son, en este momento, por ejemplo, ya no está aquí brincando a la par mía porque está con el papá, porque maternar es una labor constante, pero no solo estamos interesadas en ser madres, sino en muchas otras cosas. Y por supuesto que hay padres y hombres que están presentes y que colaboran en eso, pero la verdad es que es una minoría, es la verdad. Incluso a veces estando en pareja, las que solas maternamos, las que solas sacamos adelante el funcionamiento de la casa, de que haya un plato de comida para comer, de que la ropa esté limpia, de que haya jabón para poder lavarnos las manos cada 5 minutos, de que la niña esté sana, de que vayamos al dentista porque hay que hacerle algo, ¿verdad? Ese cuidado constante. Y además uno inventa tener mascotas, porque ¿cómo es que uno vive sin mascotas? No puedo, no me imagino. Entonces, hay un momento en el que yo digo, ya no quiero más mascotas, plantas, hijas, no quiero nada, quiero salir corriendo.